Como bien decía Pedro, como iniciaba su sermón visitando a Cornelio, en verdad comprendo que Dios dice, no hace acepción de personas, sino que se agrada de toda nación que le teme y que hace justicia. Iniciamos la meditación de esta mañana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan y nos encontramos con un relato de una historia que muchas veces ha sido predicada. Jesús y la mujer samaritana. Y es necesario comprender este mensaje de Pedro y relacionarlo a este pasaje. En verdad comprendo, dice, que nuestro Dios no hace acepción de personas. Tomaremos entonces en cuenta este pasaje y buscaremos que el Señor nos haga entender que así como esta mujer samaritana, así como Cornelio, nosotros somos parte de esa bondad y misericordia de nuestro Señor Jesús. Comenzaremos a partir del versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Este relato es un relato que primero muestra que el Señor Jesús también se cansaba, que el Señor Jesús también padecía el calor, que el Señor Jesús también padecía de cualquier circunstancia que como seres humanos padecemos. Hay un momento en este pasaje en el que nuestro pensamiento debe estar presente en el agua que ha de beber esta mujer. No dice ni siquiera que el Señor no tuviera sed. Él también la tenía. La misma sed que esta mujer tenía físicamente, pero no espiritualmente. Y es allí donde hay una gran diferencia. En el versículo 4 de este capítulo dice, y le era necesario pasar por Samaria. Para este entonces, Palestina no tiene más de 200 kilómetros de extensión. Y para este entonces estaba dividida en 3 secciones. Lo que era al norte Galilea, al sur se encontraba Judea y en medio de estos 2 lugares se encontraba Samaria. Hemos de recordar el por qué estaban enemistados los samaritanos con los judíos. Muchos que iban de un lugar a otro, es decir, que iban de Galilea a Judea, como era el caso en este momento del Señor Jesús y sus discípulos, preferían rodear toda la tierra, bueno, toda el lugar que era Samaria para no atravesarlo. La manera más cercana de hacerlo era precisamente atravesar Samaria. Se dice que en un tiempo de 3 días, si se cruzaba caminando, podía llegar del norte al sur de Palestina. Sin embargo, muchos, refiriéndose a esta enemistad que había entre unos y otros, preferían dar toda la vuelta, haciendo 3 días más de camino, pero sin importar, con tal de no atravesar este lugar para llegar de un punto al otro. Esta enemistad la podemos encontrar desde el Antiguo Testamento. Una de las cosas que los judíos reclaman y una de las cosas que los judíos presumen es haber mantenido su sangre pura, haber mantenido su casta pura.
Y nos encontramos con dos relatos que quisiera que observásemos en esta hora. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Primera de Reyes. Ya hemos estudiado acerca de esto. Primera de Reyes capítulo 12 nos habla del momento en el que el reino de las 12 tribus es dividido. Y ya lo hemos, les decía, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído. Recordamos que cuando Salomón reina sobre todo el pueblo de Israel, que es conformado por estas 12 tribus, este hombre tiene mujeres extranjeras, mujeres egipcias, mujeres de diferentes lugares. Pero vamos, el gran problema que siempre ha existido en el hecho de que un hijo de Dios se relacione con una mujer que no tiene la misma creencia, pues es el hecho del alejamiento de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro del Génesis acerca de Jacob y Esaú, nos encontramos con que el mismo Esaú, enojado porque se le había dado la bendición a Jacob por parte de Isaac, dice que enojado y para hacer molestia en sus padres va y toma mujeres extrañas, mujeres extranjeras, y se une a ellas. Y la Biblia literalmente lo dice así, buscando el enojo de sus padres y, digámoslo, como desquite va y toma mujeres de otras naciones. Y repito, el gran problema es que la mujer o el hombre extraño a las creencias del Señor terminará por alejarnos del Señor si es que nuestra fe no está fundada. Y entonces el reino es dividido por este pecado en Salomón. Y el Señor viene a Salomón y le dice que el reino se ha de dividir. Inclusive le dice, no lo haremos en tu tiempo, pero no lo haré por amor a tu padre David. Pero vendrán tus hijos y vendrá de la mano de tu hijo, dividiré el reino. Y este capítulo, estos versículos en Primero de Reyes, nos muestran esa primera división. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino de la casa de David. Y si este pueblo subiese a ofrendar sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Esta es la primera división. Roboam, hijo de Salomón, se quedó con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus siguieron a Jeroboam, y para evitar que estos viniesen a adorar a Jerusalén, para que no se arrepintiesen y siguieran el reino de Roboam, pues edificó dos becerros de oro y los puso allí para que estos adoraran. Esta es la primera división que se muestra. Después de esto, con el tiempo, si nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, hay una invasión hacia el pueblo de Israel, es decir, a las 10 tribus de las cuales estamos hablando. Lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Samaria era el lugar en donde se estaba fundamentando el pueblo de Israel en su reinado. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho un siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacían cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó a la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años.
En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón el rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo y de todo árbol frondoso. Esta parte es la que divide al pueblo que se encuentra en Judea con el pueblo de Israel, es decir, estas 10 tribus con las otras dos. Al decir esta mujer sorprendida, cuando el Señor Jesús le pide esta agua, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este es el motivo. Una vez que se dividió el reino, en donde hubo 10 tribus en Israel y 2 en Judea y Benjamín, las 10 tribus que fueron formando el reino que Jeroboam había tenido, adoraron otros dioses. Y no solo eso, cuando fueron invadidos por los asirios, estos se mezclaron con ellos. Y entonces una de las situaciones que los judíos alegan en este punto es que la raza pura de los israelitas no se mantuvo. Por lo tanto, había una división muy fuerte entre unos y otros. También hubo una invasión para el pueblo de Judá y Benjamín, esta hecha por Babilonia. Pero si ustedes recuerdan, en el libro de Daniel muestra cómo estos hombres y mujeres que habían sido tomados no querían comer de los alimentos que se les daba en Babilonia. Si ustedes leen también en Nehemías 13, los últimos versículos, Nehemías hace un llamado a todos aquellos que se habían mezclado, exhortándolos y apartándolos del pueblo. Y en palabras de Nehemías, les decía, si lo quieren leer en los versículos 23 al 31, les dice, es que ustedes saben cómo Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Jehová al involucrarse con mujeres que no eran de su pueblo. Esto es algo que los judíos y los samaritanos tenían por muchos años y tenían en mente. Y entonces hay una discusión muy fuerte entre ellos, constante. Para el pueblo judío ellos han conservado la pureza de su casta, la pureza proveniente desde Abraham. Y entonces esto dice que los judíos y los samaritanos dicen no nos llevemos entre sí. Sin embargo, en los versículos anteriores les decía, le era necesario pasar por Samaria. No era una necesidad física la que llevaba al Señor Jesús a atravesar por Samaria. Es decir, no era que tenía que llegar de Judá a Galilea lo más pronto posible. Simplemente era una necesidad de atravesar este lugar, de encontrarse con esta mujer y de predicar el evangelio que había venido el Señor a traer. Le era necesario pasar por Samaria. Era una necesidad que más adelante encontraremos cuando el Señor les dice a sus discípulos que su comida es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es traer el evangelio a los que no le conocemos. La voluntad del Padre, como dice Pedro, es no hacer acepción de personas. Se encontraron allí en el pozo de Jacob con un Señor Jesucristo cansado. A la hora sexta, dice, del día, al mediodía, y se acercó esta mujer de Samaria,
a sacar agua. Entonces el Señor la irrumpe a esta mujer y le dice, dame de beber. Es necesario que nosotros leamos este pasaje entendiendo que hay un conocimiento divino en el Señor Jesucristo. Como les decía la semana anterior y la semana anterior y la semana anterior, los atributos que el Señor Jesucristo tiene en sí son los atributos que solamente Dios puede tener. Por lo tanto, esto nos hace pensar y nos hace creer que el Señor Jesucristo es Dios. Dame de beber. Él sabe que la necesidad de esta mujer de tomar agua es una necesidad que le lleva a atravesar estas tierras a una hora poco usual para hacerlo. Hemos de entender bajo el contexto de esta escritura que esta mujer era una mujer señalada. Para empezar, las mujeres, si ahora creemos que defendemos o que la gente defiende los derechos de la mujer, hubiera sido increíble que esto sucediera antes, ¿no? Cuando la mujer no era más que una cosa para el hombre, no era más o no se tenía en más estima que una propiedad, una cosa más que tenía el hombre. Era algo inusual que el hombre hablara con una mujer, inclusive era difícil que el hombre hablara con su propia mujer, por el lugar que estos hombres y mujeres daban a la mujer. Sin embargo, el Señor se acerca a ella y empieza a derribar circunstancias que para ese tiempo eran algo escandalosas. Primero, era una mujer. Segundo, era una mujer samaritana. Dame de beber, le dice a ella, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es decir, los judíos y los samaritanos hace mucho que estamos en contradicción. Desde aquella división del reino estamos en contradicción. Desde aquel momento en el que fuimos nosotros invadidos por los asirios y nosotros nos mezclamos con ellos, para ustedes nosotros no somos puros. Entonces, ¿cómo tú pues me pides a mí que te debe de beber? Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí quiero hacer un comentario respecto a este versículo. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros o muchos de ustedes han predicado la palabra del Señor a sus conocidos, a sus familiares, a la gente cercana o a la gente que en algún momento cruza por sus vidas. Pocas veces la gente presta oídos por muchas razones, pero debemos pensar algo. Si ellos conocieran el don de Dios, ¿y quién es el que les llama? Ellos mismos estarían dispuestos a afanarse y a rogar a Dios para que Él fuese el que se acercase a ellos. Y esto tiene su momento. Hemos de seguir haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado, que encomendó a sus discípulos, que encomendó a todos los que se reunían con Él. Hemos de seguir predicando el Evangelio. Hemos de seguir mostrando a la gente el llamado del Señor. Y en algún momento, cuando sus ojos estén prestos a escuchar, cuando sus ojos estén prestos a observar lo que el Señor es, ellos mismos rogarán para que Dios llene sus vidas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esto es algo que a nosotros nos ha sucedido.
Por más tiempo que hemos pasado en una iglesia, el momento en el que hemos conocido el don de Dios, nosotros hemos suplicado para que nuestro Dios toque nuestras vidas y la haga apta para su servicio, que la haga apta para su adoración. De tal manera que nosotros debemos cumplir con la tarea que se nos fue encomendada, y el Señor añadirá a los que han de ser salvos. No lo tomemos como una tarea que nos frustre. Hagamos lo que nos corresponde, que el Señor ha de mostrarles y revelarles a cada uno de ellos quién es. ¿Quién es el don de Dios? ¿Quién es el que le dice dame de beber? Y entonces ellos rogarán para que el Señor toque sus vidas. Esto es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer. Si tú conocieses el don de Dios, ¿y quién es este que te dice dame de beber? Entonces tú le dirías dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. El tiempo de Dios es perfecto. Hay algo que este pasaje nos revela, y son las necesidades que esta mujer tenía. La primera de ellas es que tenía sed. Había una necesidad por la cual había salido. La segunda de ellas es lo que el Señor le muestra que conoce de ella. Le dice el Señor, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces la mujer le responde, no tengo marido. Hay una necesidad en esta mujer que el Señor ha de mostrarle que no se ha de llenar con las circunstancias diarias en la humanidad. Le está ofreciendo un agua pura, un agua que se renueva a cada momento. Al decir agua viva se refiere al nacimiento de los manantiales, en donde el agua no se estanca. Es un agua corriente, un agua que que va cambiando y que hace que esa agua permanezca pura. A eso le está haciendo referencia. Por eso esta mujer le dice, dime dónde puedo encontrar esa agua para que yo la tome y no tenga que venir a cada rato a sacar el agua. Ella está hablando de algo físico, algo natural, algo que viene en su pensamiento. Casi como Nicodemo cuando se acerca al Señor y el Señor le dice y le habla del nuevo nacimiento. ¿Cómo entraré de nuevo al vientre de mi madre?, decía Nicodemo. Es algo espiritual. Pero también dice la palabra ahí en Juan 3 que estas palabras tienen que ser entendidas bajo el Espíritu Santo de Dios. Es algo espiritual, no es algo textual, no es algo que podamos comprender al leerlo. Es algo que el Señor está expresando de una manera espiritual y que pronto esta mujer comprenderá como comprendió Nicodemo. Estaba leyendo algún comentario sobre este texto y me encontré con un verso de un renglón que dice, nos hiciste, Señor, para ti, y está intranquilo nuestro corazón hasta que descanse en ti. Cuando nosotros fuimos formados con un espíritu. Y ese espíritu solo puede ser llenado por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma de llenarlo. No hay otra forma de llenar en nuestros corazones el lugar que solamente le corresponde a Dios. A veces lo buscamos de una manera equívoca, porque buscamos en amistades, o buscamos en el amor de la familia, o buscamos en nuestros hijos, o buscamos en una pareja, o buscamos en el trabajo, o buscamos en el dinero, lo que no puede ser hallado allí. La única forma de saciarnos es saciarnos bajo el Espíritu Santo de Dios, bajo el agua viva, dice que el Señor le está ofreciendo a esta mujer. Primero le dijo, dame de beber, porque él sabía que esa mujer tenía una necesidad física de tomar este líquido para saciar su sed. Pero también le dijo, todo aquel que toma agua de este pozo volverá a tener sed. Es decir, vas a saciar por un momento tu necesidad de tomar esta agua,
pero en cualquier momento volverás a tener esta necesidad. Y luego le dice, no has tenido uno solo, has tenido 5 maridos, y el que está hoy contigo no es tu marido. Esta mujer ha buscado saciar su necesidad emocional y física donde no lo tiene que hacer. La única manera en la que el ser humano puede estar en paz es cuando el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, puede llenar su corazón para saciarlo. Busca primeramente el reino de Dios, todas las cosas serán añadidas. Busca saciarte primero del agua viva. Y una vez que tu corazón esté saciado, todo lo demás ni siquiera tendrá importancia al ser llenado. No hay otra forma. Si tú quieres buscar en personas o quieres buscar en el dinero o si quieres buscar en cualquier otra cosa que no sea Dios, el saciar tu corazón, jamás lo vas a poder hacer. Porque tu corazón estará dolido, porque tu corazón estará estresado, porque tu deseo siempre estará buscando algo que le llene. Pero la única forma es Dios. No hay otra forma. Esto es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer. Si tomas de esa agua, posiblemente quitará tu sed. Pero cualquiera que tome de esta agua, volverá a tener sed. Si tú te casas 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y no has encontrado esa tranquilidad que puede darte o esa alegría que puede darte el estar con alguien, lo seguirás haciendo. Porque lo primero que tienes que hacer es llenar tu corazón con el agua viva. Y entonces todo lo demás será añadido. Avanza la plática entre el Señor Jesús y esta mujer. El Señor Jesús ha derribado el hecho de que esta persona sea mujer, de que sea samaritana. Y encuentra entonces el momento para expresarle cuál es la necesidad que le llevó al Señor a estar allí. Una vez que esta mujer ha escuchado las palabras que el Señor tenía para decirle, le dice, me parece que tú eres profeta. Es decir, me parece que tú conoces situaciones que no todos conocemos. Me parece que tú tienes una palabra que viene de lo alto. Ahora dime, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, los judíos, dicen que hay que adorar en Jerusalén. Está buscando una respuesta. La mujer de alguna manera está mostrando que en verdad tiene una necesidad y que también quiere conocer de Dios. Le está mostrando que ha tenido una búsqueda también. Y entonces el Señor Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, le está diciendo, no es en este monte. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta salvación viene de los judíos, recuerden que es una promesa que se ha expresado desde el Deuteronomio. Cuando se encuentra que dice que Dios dará a su profeta para salvación de la humanidad. Es decir, le está mostrando que hay una realidad y esa realidad es que el Cristo ha de venir. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a leer 2 citas para poder basar esta palabra. Vamos a leer en Romanos 8:16. ¿Cuál es la importancia de hablar del Espíritu? Si ustedes leen en su Biblia, la primera palabra Espíritu la encontramos en el versículo 24 con mayúsculas.
habla del Espíritu Santo de Dios. La segunda palabra espíritu la encontramos con minúsculas, que habla del espíritu de cada uno de nosotros, ese espíritu con el cual fuimos formados. Dice Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, en nuestro corazón no puede haber una certeza de salvación. En nuestro espíritu no puede haber una certeza de salvación sin que el Espíritu Santo intervenga. Cuando el Espíritu Santo de Dios interviene, nos muestra, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que hay salvación en Cristo Jesús. Esto nos tiene que quedar bien claros. Cuando el Señor Jesucristo viene, cuando el Señor Jesucristo predica, cuando el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, el tiempo viene el tiempo y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay una promesa que se viene dando. Yo tengo que ir, me dice el Señor Jesucristo, mas enviaré al Consolador, mas enviaré al Espíritu Santo de Dios para que esté con ustedes. Una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, gracias a que el Espíritu Santo hace esa obra de transformación en nosotros, el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos y de que esa salvación viene a través de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos estar tranquilos sabiendo que si hemos creído en el Señor Jesucristo, Él nos da convicción de pecado, sí, pero también nos da una convicción de el poder ser salvos. La segunda cita que quiero que encontremos es Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo mismo que le dijo a la mujer samaritana, yo te daré un agua de vida, y cualquiera que quiera de esa agua de vida vendrá a mí, me la pedirá y beberá de ella, y no tendrá sed jamás. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a esta mujer? No importa dónde has de adorar, no importa si el monte, no importa si en Jerusalén. Viene el tiempo en que no importará si es en alguno de estos dos lugares. Sin embargo, el Señor busca verdaderos adoradores, los que adoren en espíritu y en verdad. Es decir, los que a través del Espíritu Santo reciban en sus corazones, en su propio espíritu, la convicción de salvación. Y en verdad, porque cuando nosotros adoramos a Dios en verdad, tenemos que reconocernos pecadores. Esa es nuestra verdad. Nuestra verdad es que somos pecadores, pero nuestra verdad es también que el Espíritu Santo declara a nuestro espíritu que somos salvos a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Esto ha de mover el corazón de esta mujer. Esta mujer lo único que puede decir después de lo que escuchó del Señor es, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Es decir, ella cree que ha de venir el Mesías. Muchos de nosotros creemos que hay un Salvador. Y dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, ya no hay que esperar más. Yo soy el que habla contigo. Y ahí terminó la plática. La mujer en ese momento creyó que Él era el Mesías que habría de venir. Él era el que habría de revelarle todas las cosas al corazón de los judíos, de los samaritanos y a nosotros como nación. Estos discípulos, asombrados de lo que observaron, asombrados de encontrarse con el Señor Jesús hablando con una mujer y hablando con una mujer de Samaria,
No decían nada, solamente guardaban silencio, pero en sus corazones estaba el pensar, ¿por qué lo había hecho? ¿Qué habrá hablado con ella? ¿Qué le habrá preguntado? Y el Señor les revela qué fue lo que sucedió. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Estaban en medio de unos campos en los que todavía no era el tiempo de cosechar lo que se había sembrado. La siega, el tiempo de la siega, el tiempo del trigo, se ve en las flores en la parte superior, si se ve desde lo alto, una capa blanca que muestra que el tiempo está listo para ser cosechado. El Señor ha de ver cómo esta mujer va y les dice al pueblo, en el pueblo de Samaria, me he encontrado con un hombre, con un profeta que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el que ha de venir? Y entonces estos hombres y mujeres van hacia el Señor, porque están necesitados están ávidos de recibir al Salvador. Esto nos tiene que hacer entender algunas cosas que deben impactarnos. En un principio les explicaba el por qué los samaritanos y los judíos, como dice la Escritura, no se llevaban. Este pueblo de Samaria había sido mezclado con todos los de aquel pueblo donde fueron, con los asirios, donde fueron tomados. Se habían mezclado, habían tenido descendencia, habían abandonado al Señor, habían abandonado la creencia de Jehová como Dios, habían tenido altares, pero había unos que todavía tenían la necesidad de encontrarse con Dios. Y entonces el Señor les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Yo les digo que es tiempo de hacerlo. Alcen sus ojos, dice el canto, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Ha de venir todo este pueblo, todos estos hombres y mujeres que algún día abandonaron sus padres al Señor, pero que ellos tienen en su corazón el anhelo y el deseo de encontrarse con Él. Y entonces dice la Escritura que el Señor estuvo allí 2 días más, que les predicó y que muchos de allí salvaron su vida. Tenemos un problema entre nosotros. Nuestro gran problema es que nosotros queremos escoger quién ha de ser salvo y quién no. Y esto no nos corresponde. La iglesia tiene que salir y predicar, porque los hombres y mujeres que requieren y que necesitan escuchar del Señor están ávidos de conocer de Él. El Señor ha de añadir a los que han de ser salvos, pero a nosotros nos debe ser necesario salir y predicar el Evangelio. Así como al Señor en ese momento le era necesario pasar por Samaria, porque sabía que la cosecha estaba lista para ser levantada, que estos hombres y mujeres estaban necesitados de conocer al Cristo. Nosotros debemos tener la necesidad de salir y predicar. Hoy la gente está muriendo. La gente está muriendo sin conocer al Señor, porque la iglesia no hace su trabajo. Y a lo mejor podremos decir, pues es que entre denominaciones no nos llevamos. Eso es una tontería. El Evangelio del Señor es que el Señor Jesucristo vino, que murió por cada uno de nosotros, que resucitó y que su Espíritu Santo ha de dar testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. No hay más denominaciones. No hay más denominaciones que, lejos de unir el Evangelio del Señor, la separen y que no podamos cumplir con la tarea que es necesaria. Es necesario que la gente escuche, porque la cosecha está lista para ser levantada, porque el Señor ha sembrado en los corazones, pero alguien tiene que ir y predicarles. Si ellos conocieran el don de Dios, así como tú y yo lo conocemos, así como nosotros con el Espíritu Santo sabemos el regalo del Señor que es la salvación, así como esta mujer no conocía de este don, pero que el Señor Jesucristo se lo mostró. Así es como toda la gente tiene que conocer. El día que ellos conozcan el don de Dios, el día que ellos conozcan quién es quien les llama, ellos levantarán su voz y clamarán al Señor para que el Señor sea
quien pueda venir y quien pueda enviar a su Espíritu Santo en sus vidas para que puedan ser salvos. Nuestro tiempo de predicar es. La gente necesita escuchar y nosotros necesitamos tener la necesidad, valga la redundancia, de ir y mostrarles el Evangelio y el don que hoy nosotros conocemos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Por misericordia tuya es que hoy nosotros conocemos este don de Dios. Este don que es la salvación. Este don que es tu Espíritu Santo. Así es necesario que nuestro anhelo sea ferviente. Que nuestro anhelo sea consciente de la necesidad que la gente necesita. La gente necesita conocerte. La gente necesita escuchar de ti. El tiempo de tu venida nadie lo conoce, dice tu palabra. No sabemos si será pronto. No sabemos si pasará más tiempo. Porque tú, Señor, has tenido misericordia. Por ello, Señor, es que tu venida, tu segunda venida no se ha mostrado. Porque sigues teniendo misericordia. Así como tuviste misericordia de esta mujer samaritana, de estos samaritanos que durante mucho tiempo, Señor, se alejaron de ti. Tú traes siempre salvación de los que temen tu nombre. Y esta mujer, Señor, esta mujer que tenía una sed que podía quitar, pero que cada día volvía. Tú decidiste darle salvación. Tú decidiste, Señor, mostrarle tu salvación. Tú decidiste, Señor, darle un agua que cubriera sus necesidades diarias espirituales. Tú decidiste que dentro de sí misma corriera un río de agua viva, que saciase, Señor, cada día la necesidad de ti. Si conocieras el don de Dios, si tan solo nosotros, Señor, conociéramos el don de Dios, lo llevaríamos, Señor, a toda la gente que nos rodea. Permítenos hacerlo, Señor, porque como dice tu palabra, es tiempo de la siega, es tiempo de predicar de ti, porque si no lo hacemos ahora, Señor, que la muerte está a las puertas, ¿cuándo lo haremos? No permitas, Señor, que tu iglesia se quede encerrada en cuatro paredes. Llévanos a predicar de ti. Llévanos, Señor, a llevar tu evangelio a cada uno de los que necesitan. Que nos sea necesario, Señor, ir y predicar tu palabra. Que sea una incomodidad en nosotros el tener que hacerlo, para que de esta forma, Señor, la gente pueda escuchar de ti. Te agradecemos por esta mujer, porque en su búsqueda, Señor, se pudo encontrar contigo, porque en su búsqueda, Señor, encontró el momento y el lugar para saber que el adorarte en espíritu y en verdad tiene más que solo estar en un lugar para hacerlo. El adorarte en espíritu y en verdad, Señor, es hacerlo desde lo profundo de nuestro ser. Es hacerlo desde nuestro propio espíritu. Entender y comprender
que el Espíritu Santo de Dios habla y da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos, Señor. Te agradecemos y te pedimos que esta palabra sea una palabra que podamos tener en nuestro corazón y que podamos llevarla, Señor, a quienes nos rodean. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.